Unidad Educativa Técnica Vida Nueva. Saludos cordiales, estimados estudiantes. Bienvenidos a las clases de Emprendimiento y Gestión. El tema para esta clase son las necesidades sociales. Nuestro objetivo es comprender que trabajar cooperativamente favorece la práctica de valores y la construcción de habilidades sociales para una buena convivencia familiar, comunitaria, social y con el entorno natural por medio de una comunicación efectiva y ejercicio de derechos y deberes en función del bien personal y común. Jóvenes, de acuerdo a los lineamientos indicados por el distrito, debemos trabajar con información también relacionada a lo que es el COVID-19, a la cual nos identificamos con los siguientes valores: solidaridad, tolerancia, convivencia, respeto, resolución pacífica de conflictos. Miren, todo este tiempo de pandemia ha sido momentos también para nosotros como personas aprender a ser solidarios. No solamente con nosotros, sino con nuestro entorno. Aprender a ver la vida de otra manera, a ser tolerante con las demás personas, a saber convivir con muchos cambios. Quizás antes teníamos facilidad o accesibilidad de nuevas vivencias que hoy no lo tenemos, siempre y cuando manteniendo un respeto en cada uno de nosotros. Y recordemos que también, de hecho, como seres humanos, también estamos sujetos a una resolución de conflictos, es decir, a saber enfrentar las cosas día tras día, para la cual les comparto una frase: unidos resistiremos los golpes de la pandemia y jamás nos rendiremos y venceremos. Jóvenes, si nosotros seguimos cumpliendo con las medidas de seguridad, la precaución para poder evitar este contagio, tenemos que seguirlo haciendo. Es lo que como seres humanos nos queda, seguir luchando y nunca rendirnos. Sociedades con necesidades ilimitadas y recursos escasos. Lee el siguiente texto. En el contexto de aislamiento sanitario, muchos aspectos de nuestras vidas cotidianas han cambiado de forma repentina. En este contexto, ámbitos como las finanzas del hogar se hacen necesarios para poder enfrentar posibles adversidades con los recursos que contamos. De este modo, Art Eker sugirió que separemos nuestros ingresos en diferentes cuentas con fines específicos. Esta separación la ejemplifican los 6 jarrones de la siguiente imagen. La parte más importante para empezar a administrar dinero es desarrollar el hábito. Miren, jóvenes, hemos podido darnos cuenta que hemos tenido que someternos a diferentes cambios. Y uno de ellos ha sido el cambio de las finanzas en el hogar. ¿Por qué el cambio de las finanzas en el hogar? Porque de acuerdo a las necesidades que nosotros estamos viviendo, debido a que ha habido muchos cambios, como gente que se ha quedado sin trabajo, como gente que también ha tenido una reducción de su carga laboral. Y eso hace que nosotros aprendamos a tener una mejor administración en nuestra parte financiera, ya que debemos empezar a priorizar las cosas para poder contar con los recursos que tenemos. Aquí tenemos los jarrones, cada uno con su porcentaje. En cada jarrón podemos identificar un porcentaje que, sumado todos estos porcentajes, nos muestra el 100%. Miren, en ahorros tenemos el 10%, libertad financiera el 10%, necesidades el 55%, educación el 10%, autorrealización el 10% y compartir el 5%. Como ustedes pueden darse cuenta, en donde recae el mayor porcentaje es en las necesidades. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que priorizar las cosas. Antes quizás teníamos acceso a un capital mayor, a mayores ingresos económicos, que hoy en la actualidad no lo tenemos.
Eso ha surgido o ha visto la necesidad de que únicamente nos enfoquemos con nuestros ingresos, nuestras finanzas, a las cosas más necesarias, a dar prioridad a lo que realmente nosotros vamos necesitando. ¿Sí? Miren, para cuál tenemos la siguiente pregunta. Dice, ¿qué beneficios te puede otorgar al empezar a administrar bien tu dinero? Al empezar a administrar bien nuestro dinero, quizás surja que nosotros con lo poco que tengamos en nuestras finanzas podamos sobrevivir este tiempo de pandemia, de quizás tener un alimento en la casa todos los días. ¿Sabías que todas las personas tenemos necesidades parecidas? La pirámide de Maslow es una teoría de motivación desarrollada por el psicólogo humanista norteamericano Abraham Maslow, 1908-1970, que trata de explicar que impulsa la conducta humana. Los 5 niveles de la pirámide están ordenados jerárquicamente. En la base de la pirámide se encuentran las necesidades más básicas que debe cubrir cada ser humano, conocidas también como necesidades primarias. Miren, jóvenes, dentro de la pirámide de Maslow que vamos a encontrar, identificaremos cuáles son las necesidades básicas que se identifican en cada ser humano. Como podemos ver, tenemos la pirámide de Maslow, tenemos las necesidades fisiológicas, que es la respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis. Seguridad, que es seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de prioridad privada. Afiliación, amistad, afecto, intimidad sexual. Tenemos la otra necesidad que es la de reconocimiento, que se enfoca al autorreconocimiento, finanzas, respeto, éxito. Y tenemos la última necesidad que es la de autorrealización, que está enfocada a la moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. Miren, ¿qué quiere decir? Que todas estas necesidades se enfocan al ser humano, en la cual nos hace la siguiente pregunta. Menciona una necesidad que haya aparecido por la pirámide del COVID-19. Miren, dentro de la pirámide yo identifico dentro de la necesidad de autorrealización. ¿Qué nos indica? La aceptación de hechos. Miren, chicos, ha sido unos tiempos muy difíciles que quizás nadie pensó vivir lo que hoy en la actualidad estamos viviendo. Pero sin embargo, como seres humanos, como personas que nos ha tocado aceptar la situación y que nos tenemos que seguir viendo, ver cómo podemos seguir adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que la aceptación de hechos están sujetados a cambios que se han dado día tras día. Miren, de acuerdo a lo que nos indica de la pandemia, vamos a identificar esta tabla con una valoración en la que nos muestra, dice, en este momento de la pandemia COVID-19, coloca el valor que le darías a las siguientes cosas utilizando una escala del 1 al 10. Por ejemplo, el salario. El salario es la parte importante por la cual nosotros vamos a cubrir nuestras necesidades básicas. Entonces, para mí es un 10. Tenemos el siguiente, lo que es vivienda. La vivienda es donde que nosotros estamos protegidos día tras día. Es muy importante, también es un 10. La salud es la parte importante como seres humanos para poder movilizarnos y estar bien. Entonces también se considera un 10. La familia es nuestro entorno, nuestro alrededor, que también se considera un 10. La comida es la alimentación, es algo primordial para poder sobrevivir, que también se considera un 10. Las medicinas es lo que nosotros podemos tener o solventar nuestras enfermedades básicas en el día a día, que es muy importante, que también se considera un 10. Los aparatos tecnológicos. Miren, durante este tiempo de pandemia hemos venido viviendo o sobreviviendo incluso los trabajos que se ha fomentado por el teletrabajo,
por medio de los equipos tecnológicos, donde hemos podido identificar que ha sido de mucha importancia, en la cual se considera también un 10. El mobiliario de mi vivienda, es decir, a todo lo que tengamos, es una parte secundaria que yo le considero entre un 7, 8. El carro. El carro también sabemos que es un medio que nos permite movilizarnos todo, pero no es algo primario. Entonces se considera como un 7, 8. Y la vestimenta también pasa a ser como algo secundario debido a que debemos identificar siempre las cosas de mayor prioridad, como alimentación, salud, etcétera. Tenemos lo que es la microeconomía. La microeconomía es una rama de la economía que se encarga de estudiar la toma de decisiones como un todo. La microeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga de estudiar los indicadores globales de la economía mediante el análisis de las variables agregadas, como el monto total de bienes y servicios producidos, el total de los ingresos, el nivel de empleo, de recursos productivos, la balanza de pagos, el tipo de cambio y el comportamiento general de los precios. Miren, jóvenes, hoy en la actualidad con esto de lo que estamos pasando de la pandemia es de una manera macro, es decir, grande, que está generado a través del mundo. ¿Qué esto qué quiere decir? Que estamos sujetos a muchos cambios. Que quizás antes había mayor producción, mayores ingresos, que hoy quizás no lo podemos tener. ¿Qué quiere decir? Que los productos ya no han sido vendidos como antes eran vendidos. Ahora ya han tenido recortes debido a la emergencia que estamos viviendo. Ejemplo, en cuanto a vestimenta, mire, es una necesidad secundaria que hoy en la actualidad ninguna persona se está enfocando a buscar o comprar o adquirir ropa, sino directamente enfocados a cubrir las necesidades básicas como alimentación. El mercado. El mercado se puede definir como un proceso que opera cuando hay personas que actúan como compradores y otras como vendedores de bienes y servicios generando la acción del intercambio. Miren, hoy en la actualidad, ¿qué podemos observar? Que todo negocio ha sido de menos prioridad. ¿Por qué? Por los cambios que estamos viviendo, que muchas personas hemos tenido que limitarnos a ciertas cosas o simplemente adquirir lo básico, lo fundamental para poder sobrevivir. Demanda es el primer componente del mercado. Es la cantidad de bienes y servicios que un consumidor necesita a un precio determinado. Miren chicos, antes en los mercados había mayor demanda, es decir, gran cantidad de gente adquiriendo un producto o servicio. Hoy en la actualidad ya no existe esa misma cantidad de personas. ¿Debido a qué? Debido a que primero tenemos que cumplir con las medidas de la emergencia que estamos viviendo. Y también ha surgido que nuestro capital, nuestros ingresos no sean los mismos que antes en poder quizás limitarnos hoy en la actualidad de muchas cosas. Oferta es el segundo componente del mercado, involucra al productor o vendedor. Se denomina oferta o un ofrecimiento que se hace generalmente buscando otra cosa a cambio. Desde el punto de vista económico, la oferta es uno de los elementos que intervienen la formación de los precios de los bienes y servicios conjuntamente con la demanda. Miren, hoy todas las personas, ¿qué es lo que buscamos? Lo más económico. ¿Por qué? Porque nuestros recursos mismos no nos permite quizás adquirir cosas al por mayor. ¿Qué es lo que hoy buscamos? Vamos a comprar algo, tratamos de economizar, de buscar dónde nosotros encontramos el producto lo más económico, ya que esto hace que nuestras finanzas surjan para sobrevivir las necesidades básicas día tras día. Jóvenes, simplemente
decirles que sigan luchando por el bienestar de cada uno de ustedes, de sus familias, no se rindan, cumplan con todas las medidas de precaución, para la cual les comparto una frase. Si quieres triunfar, no te quedes mirando la escalera, empieza a subir escalón por escalón hasta que llegues hacia arriba. Jóvenes, como ustedes pueden darse cuenta, a pesar de la situación que estamos viviendo, no hemos dejado de seguir compartiendo nuestros conocimientos hacia ustedes y que ustedes puedan seguir obteniendo también esos aprendizajes a pesar de las emergencias que hemos tenido. ¿Sí? Jóvenes, no se rindan. Siempre recuerden que ustedes tienen una meta por seguir, por cumplir y que mañana más tarde lo puedan lograr. Muchas gracias, señores estudiantes. Cuídense mucho, que estén bien.